señores, continuamos y vamos a seguir con el tema del coronavirus, pero en esta ocasión vamos a conversar desde el punto de vista legal por la posible entrada en vigencia desde hoy del estado de emergencia, que ya fue aprobado en el Senado y se supone que hoy en la tarde lo hará la Cámara de Diputados. Para eso tenemos aquí al especialista en Derecho Constitucional, Nacef Perdomo. Bienvenido y gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Señores, precisamente hoy, ¿qué implicaría la declaratoria del estado de emergencia, el alcance? ¿En qué situación es que quedamos? Bueno, la solicitud que hizo el presidente al Congreso Nacional incluye solamente la suspensión de dos derechos, que son la libertad de tránsito y la libertad de asociación. Lo pidió por 25 días. Y eso lo que implica es que luego de que el Congreso lo apruebe, el presidente tiene que dictar un decreto estableciendo cuáles son las medidas, o sea, declarando ya el estado de emergencia y estableciendo las medidas que se van a aplicar para combatir la pandemia. Yo veo, Nacef, que lo que se aprobó ayer en el Senado fue una resolución. Yo, como alguna gente esperaba, como una ley, una cosa así. ¿Por qué una resolución? Bueno, porque no es una ley propiamente dicho, es una aprobación de parte del Congreso de una figura constitucional que es el estado de emergencia. No hay, o sea, no es un texto normativo propiamente dicho. Porque no tiene carácter de permanencia, sería por... No necesariamente por eso, porque hay leyes que se votan con una permanencia limitada. Por ejemplo, el presupuesto nacional se vota todos los años y cuando pase el año pierde vigencia, siempre que se haya aprobado el otro presupuesto, pero eso es otra cosa. El tema es que en este caso el Congreso hace muchas cosas por resolución. La ley no es la única manera en que manifiesta su voluntad, su aprobación por los actos del Poder Ejecutivo. De hecho, cuando el Congreso aprueba un tratado internacional para que entre en vigencia, lo hace por medio de una resolución, no a través de una ley. La resolución, luego de aprobada, en el momento que se aprueba, tiene aplicación o vigencia inmediata. Parece una simpleza, porque con la ley el Ejecutivo tiene tantos días después que se aprueba. Y te lo pregunto porque yo veo como determinada urgencia. Yo creo que el país anda dos pasos atrás. Esta tarde, cuando los diputados aprueben la resolución, lo que se da por un hecho, ¿inmediatamente se aprueba o implica algún trámite? No, el presidente tiene que dictar un decreto declarando ya formalmente establecido el estado de emergencia y con las medidas fundamentales que se van a aplicar durante el periodo de su vigencia, que son 25 días. Cuando falten 5 días para que se venza la autorización, tiene que someterla al Congreso nuevamente para ser renovada. Quizás es por eso que el presidente no lo pidió de 15 días, porque si lo pide de 15 días, en una semana vamos a tener que estar teniendo la misma discusión. Ahora puede esperar casi 3 semanas, ver cómo todo va evolucionando y todos vamos a saber en qué situación estamos. Anoche algunos políticos de oposición hicieron sugerencias de medidas que se pueden tomar para mitigar los efectos económicos, pero algunas tendrían un trámite legal. El alcance, por ejemplo, de suspender el pago de servicio, todo eso el presidente lo podría hacer ahora por decreto con el tema de la declaratoria de emergencia. Bueno, hay servicios públicos que sí puede ordenar el presidente, incluso, o sea, sin necesidad de una declaratoria de emergencia, pero aunque digamos la libertad de empresa, la libertad de propiedad, el derecho a la propiedad no van a ser suspendidos, todos estamos conscientes de que hay cuestiones que van a estar limitadas en este momento de crisis. Y yo entiendo que la mayor parte de las propuestas que se hicieron ayer son propuestas que son aplicables sin necesidad de una ley. Eso tendría que discutirse caso por caso, ciertamente, pero yo, ¿qué te digo? O sea, el Ministerio de Trabajo tiene gran capacidad para actuar y regular las relaciones laborales, sobre todo en un momento como este. El Ministerio de Hacienda pudo tomar las medidas económicas que tomó, asimismo la Junta Monetaria. Eso
las cosas que se han estado proponiendo son practicables desde el punto de vista jurídico, y por lo que tengo entendido también lo son desde el punto de vista económico, que eso es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, esta pandemia presenta un reto particular al Estado dominicano. No se trata solamente de un problema de seguridad pública en el sentido puro y estricto de la comisión de actos de violencia. Se trata de seguridad pública en el sentido de que si la gente no recibe los recursos para aguantar este proceso, vamos a tener no solamente las complicaciones médicas naturales de que la gente con mucha hambre, sin haber comido, se enferme, sino que va a colapsar la mitad de la economía nacional. Y eso es algo que a mí me alegra mucho que los principales líderes políticos del país lo hayan entendido con rapidez. Estuve revisando los estados de excepción en la Constitución. El artículo 262 y siguiente habla de estado de defensa, estado de conmoción interior y propiamente el estado de emergencia nacional. No vamos a entrar en establecer diferencia entre uno y otro, aunque quizás tú nos puedas ayudar, porque yo estuve viendo que mayormente nosotros conocemos el estado de emergencia, pero para situaciones muy visibles, un huracán, ese tipo de cuestiones, pero ahora no está tan claro de hacia dónde va a caminar el gobierno. Porque con un huracán ya todos sabemos y lo estamos viendo, pero ahora esas dos condiciones, libertad de tránsito y de asociación y de reunión, ¿por dónde podría venir el gobierno que contribuyan a alguna decisión a salir a camino? A mí me parece claro que lo que el gobierno está previendo es tener que aplicar en República Dominicana lo que se ha aplicado en todos los países, o casi todos los países en los cuales esta pandemia ha estado golpeando duramente, que es un toque de queda y cuarentena, o sea, restricción de movilidad, prohibir la reunión de personas y que todo el mundo se quede en su casa. Con relación a la situación de emergencia en la que está la República Dominicana y el mundo, aquí estamos en medio de un proceso electoral y ayer dice la Junta Central Electoral que hasta ahora no tiene previsto que las elecciones no se puedan realizar, pero lo cierto es que estamos en una situación muy especial. Legalmente, ¿cuál sería entonces en caso de que tenga que suspenderse sin tener que adelantarse tanto? Ojalá que podamos seguir transitar de manera institucional como está previsto, pero si no ocurre, ¿cuál sería el procedimiento? Yo creo que todavía no es momento de plantearse eso. Ahora bien, yo te hubiera dicho hace 6 meses que aquí no hay precedente jurídico de una situación similar, sin embargo ya lo hay. La ventaja que tienen las elecciones nacionales, porque las otras eran locales, es que existe, digamos, una especie de espacio de meneo, porque también la Constitución prevé la celebración de una segunda vuelta a finales de junio. Yo reitero, no creo que es el momento todavía de plantearse eso. Obviamente cualquier persona que mire la situación pudiera considerar razonablemente que es una posibilidad, pero yo creo que si se toman las medidas ahora, que es lo que se está haciendo, y por suerte parece no habrá oposición a que eso se haga, yo creo que nosotros vamos a estar en mucha mejor condición de seguir nuestra vida social, institucional y democrática de manera ininterrumpida. Hay que decir también lo siguiente: nada de lo previsto en la Constitución, ni en la regulación legal del estado de emergencia, ni en lo solicitado por el presidente, ni en lo aprobado por el Senado, ni en lo que yo creo que va a aprobar la Cámara de Diputados hoy, nada de eso apunta en este momento a una suspensión de las elecciones, y los derechos políticos no han sido suspendidos. Cuando la Constitución habla de que durante el estado de emergencia los funcionarios electos van a seguir operando en sus atribuciones o van a quedarse en sus cargos, lo que se refiere no es una eternización de los funcionarios electos a través del estado de emergencia, sino que, dada nuestra historia política,
el constituyente creyó adecuado poner eso para que todo el mundo entendiera claramente que hubiera un estado de emergencia no quiere decir que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de destituir a los funcionarios que han sido electos. O sea, nadie debe intranquilizarse por eso. Luego veremos cómo nos golpea la pandemia. Usted forma parte de un equipo de abogados que está representando a un grupo de fiscales que tienen un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo en contra del concurso del Ministerio Público para sustituir varios fiscales. ¿En qué está ese proceso ahora? Se presentó un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo. Evidentemente hay que esperar cómo esta pandemia afecta esa situación. Yo tengo esperanza en que la prudencia se imponga y no se intente llevar eso a cabo en este contexto, porque ya eso sería, ese concurso me refiero, eso ya sería bastante, digamos, imprudente. Entonces, nada, el recurso está interpuesto, fue interpuesto a tiempo. Y ahora le corresponde al Tribunal Superior Administrativo decidir sobre esa cuestión. ¿Y la audiencia próxima cuándo sería? Bueno, lo que pasa es que las audiencias se suspendieron. No hay audiencia del Poder Judicial desde hoy hasta el 12 de abril inclusive. O sea, el 13 de abril es que es la próxima audiencia. O sea que en este momento eso no es posible. La ley está prácticamente o estaría prácticamente desbordada, o las leyes en sentido general. Conversaba contigo antes de entrar al set de la resolución del Ministerio de Trabajo. Vamos a decir, ahí hay un espíritu de justicia, pero el Código Laboral no contempla eso, de que a ti te despachen en tu casa, te den vacaciones sin tocarte las vacaciones para que puedas percibir tu sueldo, que te dividan las vacaciones en dos, una semana ahora y la otra semana. Ese tipo de flexibilidad, porque estamos hablando de una resolución y aquí recientemente se habló mucho de lo que es la ley, de lo que es la Constitución, de lo que son los derechos fundamentales. Estamos en un terreno como que permite ciertas flexibilidades sin que nadie grite o proteste. Es que el derecho laboral tiene como principio fundamental la efectividad de los derechos del trabajador. Hay muchas los principios iniciales del Código Laboral que afectan su interpretación y aplicación, tienen ese sentido. O sea, lo que procuran es la protección de esos derechos, que las personas puedan ejercer el trabajo en condiciones dignas, y ciertamente estamos ante una situación de emergencia. Yo pienso que de la misma manera que se hace eso, el Estado también ha tomado medidas económicas para ayudar a los empleadores a paliar la situación, y pienso que todavía faltan más. Yo eso no lo sé, pero intuyo, porque como estoy seguro de que también van a venir medidas más fuertes de restricción del tránsito de las personas, así también estoy seguro que van a venir acompañados de medidas económicas que ayuden a todos a sobrevivir este momento. Lo que sí contempla el Código Laboral es la suspensión. Incluso muchos empleadores desde ayer estaban apelando a esas figuras. Incluso tienen hasta un margen de 90 días. Entonces, el empleador no puede decir en este caso, no, yo me estoy amparando en lo que dice el código de la suspensión. Yo puedo suspender al trabajador hasta por 90 días, 3 meses, sin disfrute de sueldo. Sí, entonces yo no puedo anteponerle eso a la resolución. Eso pasa por el Ministerio de Trabajo. Explícame. O sea, como tengo entendido, el empleador no puede hacerlo medalaganariamente. Pues eso está en la ley, él está amparado por la ley. Pero incluso las facultades legales tú tienes que ejercerlas dentro de lo previsto por la ley. Y si no entiendo mal, esa suspensión debe ser aprobada por el Ministerio de Trabajo. Yo creo que hay una situación muy difícil y hay una situación en la cual
van a perder todos, o sea, van a perder los trabajadores, van a perder los empleadores, y el Estado, su función es tratar de evitar que esas pérdidas sean catastróficas para unos y otros. Este momento de pandemia es un momento en el que nos damos cuenta que la idea liberal o ultraliberal de un Estado sumamente pequeño no es más que un deseo suicida. Si tú no tienes un Estado que sostenga la situación, que actúe, que incluso entrometiéndose en actividades económicas, en las libertades de las personas, entonces tú lo que vas a tener es un colapso de la sociedad. Yo creo que esta situación ha puesto en evidencia eso, y yo creo que es responsabilidad del Estado, independientemente de cuánto se endeude, tratar de lograr que tanto los trabajadores formales e informales como los empleadores puedan aguantar el golpe que va a significar esta pandemia. Bueno, yo creo que podríamos categorizar que estamos en un periodo de elasticidad de las leyes. Sí, claro, absolutamente. Flexibilidad se necesita. Absolutamente, porque hay que tomar decisiones. Pero vamos a ver, yo creo que el legislador previó algún tipo de vigilancia y de supervisión de estos estados. Vi que el Senado designó una comisión. Sí. Para darle seguimiento. La misma Constitución establece en el numeral 4 del artículo 266 que la vigencia del estado de emergencia no implica que la administración pública está liberada de hacer cumplir la ley y de cumplirla ella. ¿De acuerdo? O sea, no ha desaparecido el Estado de Derecho. Yo he visto gente ayer, abogados incluso, muy penosamente, que se pusieron a propagar una serie de cuestiones que no son ciertas. Ni el Congreso desaparece. El artículo 266 de la Constitución dice muy claramente que el Congreso, incluso si no está en momentos de sesiones ordinarias, que es el caso, o sea, sí está reunido a partir del 27 de febrero, que el Congreso se convoca automáticamente e inmediatamente y que opera durante el estado de emergencia con plenitud de facultades y atribuciones. Es decir, el Estado de Derecho no desaparece, eso no es cierto, sigue ahí. El estado de emergencia, ni siquiera si el presidente hubiera pedido la suspensión de todas las libertades que prevé la Constitución, que se pueden suspender un estado de emergencia, ni siquiera en ese caso desaparece el Estado de Derecho. Y como vimos ayer, solamente pidió la suspensión de dos, que son la libertad de tránsito y la libertad de reunión, que son cuestiones que todos, o sea, no hay que ser epidemiólogo ni especialista en eso, todos hemos visto con simple observación de las noticias internacionales, eso es lo que se ha hecho en todas partes, en sistemas democráticos, en sistemas menos democráticos, en todas partes se ha hecho. Habrá una u otra excepción que tiene sus particularidades. Singapur es un país minúsculo, o sea, eso es distinto a República Dominicana. Entonces, esas son las únicas libertades que se han suspendido. No desaparece el Estado de Derecho, no estamos ante una dictadura de facto, nada de eso es cierto. Y yo les ruego a la gente que no se deje confundir. Sí, porque hay un tema con eso, precisamente quería que alguna puntualización un poco más amplia, porque veo teorías de que, esos son darle poderes dictatoriales a un presidente, que el estado de emergencia, ha habido situaciones, creo que nunca hemos tenido, por lo menos en la historia reciente, una situación como esta. ¿Cuál es el alcance realmente? ¿Qué tanto peligra el Estado democrático y de derecho con darle esos poderes al presidente? Mira, es una cosa muy sencilla. O tú haces esto en este momento, o dentro de 6 meses no va a haber país que gobernar. Entonces, por eso el constituyente lo prevé. No es cierto que prevé poderes dictatoriales. Una de las cosas que hizo la reforma constitucional de 2010 fue regular y controlar de manera más firme los estados de excepción. De hecho, antes solamente había uno, ahora hay 3, y el de emergencia, que es el que se ha solicitado, es el más leve. Se ha dicho, qué bueno que cuando el ciclón David, la tormenta Federico, se pidió un estado de emergencia y el Congreso lo rechazó, y entonces ahí se ve que no era necesario. Con el perdón, comparar la destrucción de infraestructura que crea un huracán y la tormenta que le vino después y las muertes lamentables que eso trae a continuación,
con la posibilidad de que se contagie una enorme cantidad de personas en el país de una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad de 3%, en un proceso que dura meses, o sea, que no es de un día, 2 días, una semana, sino un proceso que dura meses. Comparar esas dos cosas es un ejercicio osado. O sea, la situación que tenemos es una situación además de crisis mundial. No es que pasó un huracán y luego podemos pedirle a tal país que nos envíe ayuda y vienen. No. Aquí está todo el mundo en la misma situación. Entonces, no se puede comparar pera con manzana. Son cuestiones muy distintas. Sí, yo creo que es muy válida la observación, porque también escuché a uno que otro político ayer y que nos encaminamos a una dictadura, si a Danilo le dan poderes especiales. No se dedicaron ni siquiera a ver lo que tú señalaste al principio. Del artículo 265, que consagra el estado de emergencia, hay como 10 o 12 numerales. Y el presidente apeló a 2 nada más: libertad de tránsito, claro, libertad de asociación de reunión. Incluso, si la memoria no me falla, entre esos 2 numerales está la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y el presidente se la saltó. Hubo un error, pero ellos lo corrigieron. Además, es un error que es obvio, lo que en derecho llamamos un error material, porque cuando la solicitud original mencionaba 3 veces las libertades cuya suspensión se pedía. En una la enuncian, las enuncian, que eran libertad de tránsito y libertad de reunión. En el otro se refieren al texto constitucional y eran los textos de libertad de tránsito y libertad de reunión. Es cuando se van a la ley donde esos derechos no están establecidos, ni es la fuente real de los poderes de declaratoria de emergencia, y que es una ley nueva y poco conocida, donde se produce un error que fue corregido oportunamente. Entonces, no es verdad que se pidió la suspensión de la libertad de prensa, ni el Congreso la va a aprobar, además, y si no la o cuando el Congreso no lo prevé, ellos no van a reclamar porque han reconocido que fue un error. Pero ojo, que estamos en una situación donde la profusión de noticias falsas o inexactas están causando un daño terrible. Sí, pero eso tiene su solución y se está aplicando desde antes de que se pidiera el estado de emergencia. Mucha información. No. Y además hay personas que han sido sometidas penalmente. Hay un caso en Monteplata de una persona que se puso a decir en su cuenta de Facebook que había un importante empresario de la zona enfermo de coronavirus y que lo estaban escondiendo, y esa persona fue sometida a la justicia porque eso era una información falsa. Hay maneras de contrarrestar eso. Y yo creo además que, como tú decías, en los últimos días ha ido creciendo la información que da el Estado Dominicano, y eso ayuda a bajarle un poco las aguas a las noticias falsas. Nacer, finalmente, volvamos a la resolución por 25 días. Tú decías que el Ejecutivo debe, antes del vencimiento del plazo, si quiere prorrogar eso, hacer una nueva solicitud. Te hablaba de una comisión de vigilancia, el Congreso Nacional va a crear una comisión que es perfectamente normal. El presidente, de hecho, tiene que rendir informes de qué es lo que se ha estado haciendo y qué es lo que se ha logrado. Pero no hay prórroga automática de eso. Eso tiene que volver, al vencerse los 25 días, a los trámites congresionales. En principio no hay prórroga automática, aunque, como tú dices ahorita, estamos en una situación movediza. Ahora bien, lo que sí es cierto es que no puede haber estado de excepción si el Congreso entiende que ya no debe haberlo. O sea, el Congreso puede, incluso en contra de la voluntad del presidente, si considera que han pasado las condiciones que hacían necesario el estado de excepción, puede levantarlo. Quiero decirlo nuevamente. Las afirmaciones de que nos acercamos a un sistema dictatorial porque se estableció el estado de emergencia son absolutamente falsas. Ni la Constitución, ni la ley, ni lo que se solicitó el presidente apuntan a eso. Es importante que la gente sepa que el Estado de Derecho sigue existiendo, no se ha suspendido el habeas corpus, nada de eso ha ocurrido. Solamente 2 cosas: la libertad de tránsito y la libertad de reunión. Eso tendrá la consecuencia que si se declara una cuarentena y usted la viola, va a tener problemas penales, pero su caso va a ser resuelto mediante los procedimientos ordinarios
porque no se han suspendido las garantías procesales. Excelente las explicaciones que nos ha dado el abogado Nacef Perdomo, y qué bueno que llegan estas precisiones en un momento tan importante, porque hay muchas versiones de exageración de esto que es una realidad, y no una realidad de la República Dominicana, sino una realidad mundial. Gracias, Nacef, por estar con nosotros, y ustedes continúen con Enfoque Matinal, que todavía tenemos más contenido.